México es un país rico en historia, en patrimonio cultural y biodiversidad, que sin duda alguna abre el panorama a conocerlo, a viajar y sobre todo a reconocernos como miembros de una comunidad muy grande. El día de hoy nos acompaña el director de Plantel Texcoco de Universidad UEM, el doctor Antonio Arriaga Álvarez, quien nos va a hablar sobre el turismo y su importancia dentro de la educación. Conexión UEM, podcast. La primera pregunta es, ¿qué tiene que ver el turismo con la educación? Pues básicamente el turismo es parte de la educación, ¿no? Si nosotros nos remontamos a los estatutos que nos marca la ONU, ¿no? Dentro de las cartas magnas de cada uno de los países, el turismo se entra dentro de la parte que todas las personas tenemos como derecho humano al derecho del esparcimiento y parte de la recreación, ¿no? Entonces, por decreto internacional, todo el mundo tiene derecho a poderse mover, ¿no? Libre tránsito en sus respectivos países y a través de ciertos trámites migratorios poder salir del país. Esto hace que evidentemente toda la parte cultural, toda la parte de la transculturalización, aculturalización, adoctrinamiento de culturas diferentes a las de nosotros, tengamos que entrar en un ámbito totalmente educativo, donde el hecho del saber viajar, el saber cómo interactuar, el saber cómo moverte entre los diferentes pueblos, y pueblos no me refiero hacia, y lo digo con todo respeto, hacia la parte de comunidades, sino pueblos, me refiero a la parte de los diferentes países o los diferentes contextos que existen a nivel internacional. Entonces, básicamente el turismo es una forma de educarnos de una manera mucho más vívida, ¿no? Si nos remontamos a tiempos antiguos, justamente toda esta mezcla cultural que existía entre la comunidad, la cultura romana, la cultura griega, que tuvieron acercamiento con la cultura china, la cultura india, con la cultura egipcia, y cómo intercambiaban de manera comercial ciertos productos, hacían que tuvieran que tener un impacto educativo porque era aprender un idioma quizá diferente, ¿no? Y de ahí empieza esta parte de lo que es la inquietud por querer viajar. Vaya, tiene sus inicios en una parte mucho más comercial, pero con esas ganas de aprender, con esas ganas de saber, la gente se empieza a mover. Obviamente ya muchos siglos o milenios después empieza a haber una transformación del turismo ya como industria. Entonces la gente pues tiene la necesidad de querer conocer. Imaginemos o piensa tú en el país o ciudad o el lugar que quieras visitar. ¿Por qué lo quieres visitar? ¿Qué te gustaría conocer de ese país? Okay. Básicamente la mayoría de la gente dice es que quiero aprender la cultura, y ahí es donde entra la parte de la educación. El querer aprender una cultura diferente a la tuya es donde realmente existe un intercambio cultural, pero también existe un aprendizaje, y eso es básicamente la parte sistemática de lo que es la educación. Todos tenemos necesidad de querer conocer lugares nuevos, todos tenemos necesidad de querer movernos, de querer trasladarnos, de querer recrearnos en cierto sentido, y de alguna manera pues eso hace que tengamos esa inquietud de querer aprender, ¿no? Eso que tú me puedas enseñar como extranjero y eso que yo te pueda enseñar como comunidad local, ¿no? Y al final es un aprender de ambas situaciones, pero también hay que tener mucho cuidado con la parte del respeto, sí, de que no se transforme en una situación de tú me enseñas de más, ¿no? Como extranjero, y yo lo adopto, y yo como extranjero te enseño de más, que tú lo adoptes y se pueda llegar a perder la parte de una mi apropiación. cultura. Una apropiación cultural, netamente. Cultural. No simplemente la parte educativa, y ya respondiendo concretamente a lo que me preguntabas, ¿qué tiene que ver? Pues esa parte de que el viajar, de alguna manera nos educamos en una situación mucho más vivencial. No es lo mismo a lo mejor lo que nos marcan los libros en cuestión, poniendo un tema ahí, un tema superficial, ¿no? Decir las culturas precolombinas, no es lo mismo verlo en un libro de texto que agarrar e ir a una comunidad, a una zona arqueológica, ir a un restaurante y aprender, vagamente cómo comían quizás esas culturas, ir a un museo y aprender cómo vivían, la parte de vivir la experiencia a través de comunidades que todavía practican ese tipo o tienen ese tipo de prácticas. Todo eso es un aprendizaje diario del turista, ¿no? Hablando de un turismo responsable, evidentemente. Y esto que mencionas me lleva a plantear otra pregunta. Hoy en día, con la hiperconectividad que tenemos a través de redes sociales, también vemos que hay un desafío por conocer. A veces se piensa que viajar, ir a conocer solamente es tomarte la fotografía, pero va más allá de eso, ¿no?
Sí, mira, el turismo básicamente es una actividad que está hecha para todos. O sea, como digamos aquí vagamente en México, hay para chile, mole y pozole y tú puedes elegir el tipo de actividad que quieras. Hay destinos, en ese caso te voy a poner como ejemplo Tulum, ¿no? Sayulita, Todos Santos en Baja California Sur, que son destinos que están hechos, un ejemplo más claro, Valquirico. Son destinos que están hechos justamente para ese tipo de mercado que lo único que le interesa, lo digo con todo respeto, la parte de la superficialidad, ¿no? Voy, me tomo la foto, no tengo la menor intención de conocer el destino, lo único que quiero es que vean que estoy ahí. El turismo se presta a que exista este tipo de una cuestión de estatus. Una cuestión de estatus, simplemente. Pero el turismo va más allá incluso de esa superficialidad, ¿no? Tú puedes ir a conocer lugares, hablando en particular de Tulum. ¿Por qué es importante Tulum? Por lo bonito que se ve en Instagram, por lo bonito que la fotografía se ve, y eso se genera esta distorsionalidad de lo que es el turismo justamente por toda la hiperconectividad que existe, por la facilidad de acceso a las redes sociales que tenemos, ¿no? Tú ves una foto bonita, ves la playa de Tulum y dices, wow, qué bonita playa, quiero tomar una foto ahí. Pero nadie le presta atención a lo que está de fondo, que es uno de los miradores astrológicos más importantes de la cultura maya, ¿no? Y nadie le presta atención. Digo, tú como historiador debes de saber que a ti quizá no te llame tanto la atención lo bonito que se ve la playa, sino te llama la atención lo que está en el fondo. Pero desafortunadamente también tenemos que entender que la gente viaja diferente. Y no es, más que nada, es una cuestión mucho más de edad, es una cuestión mucho más de arraigo hacia la parte generacional que existe, y a que a lo mejor las nuevas generaciones a partir de la pandemia o después de la pandemia tienen una forma distinta de concebir la parte de viajar, y les es más fácil a lo mejor ver una fotografía en Instagram y simplemente ir a tomarte la foto para que vean que estás en ese lugar, que aprender lo que es el destino. Ok, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Antonio, por tu participación. Vamos a pasar al segundo bloque y vamos a hacer una breve pausa. Sale. Tu futuro comienza aquí. Conoce a la Universidad de Excelencia Educativa México, diseñada para los retos del mundo real. Moderna y accesible, donde sí puedes estudiar y trabajar. Donde te titulas sin tesis, gracias a sus congresos nacionales e internacionales. Además de viajar, adquieres conocimiento y logras tus metas. Estudia sin preocupaciones. Tenemos promociones y becas. Nunca tendrás aumentos de precio y pagarás lo mismo hasta el final. Estudiar no tiene por qué ser costoso. Más de 11 reboes, modalidades y sistemas flexibles, personalizados para ti. Nuestros planes de estudio son mucho más cortos. Bachillerato, licenciaturas, maestrías y doctorados, con validez oficial. Recibirás tu título el mismo día de tu ceremonia de graduación, sin trámites ni espera, listo para obtener tu cédula profesional. Tenemos más de 15 planteles y con nuestra modalidad virtual llegamos a estudiantes de todo México. Sé parte de nuestra comunidad. Torneos, actividades, talleres, conferencias y experiencias únicas. Una educación integral. Y de excelencia. Más de 5,000 alumnos matriculados. Y más de 9,000 profesionales egresados. Miles de alumnos están construyendo su futuro. Es tu momento. Y este es el lugar. Somos la Universidad de la Excelencia. Somos UEM. Conexión UEM Podcast. Seguimos hablando con el doctor Antonio Arriaga, director de plantel Texcoco de Universidad UEM, en esta charla sobre turismo y educación. Platicábamos hace un momento sobre cuáles son, o mejor dicho, la pregunta sería, ¿cuál es el reto para tener un turismo responsable y sobre todo enfocado al aprendizaje? Primero que nada, hay que entender que el turismo tiene diferentes clasificaciones. El turismo, básicamente, para no entrar en detalles tan técnicos, se divide en dos clasificaciones importantes. La primera es el turismo convencional, ¿no? Y la otra es el turismo alternativo. El turismo convencional es el que vagamente vamos a conocer como turismo de masas.
Es el turismo a gran escala, con un alto impacto económico, ¿sí? Pero también un alto impacto social, un alto impacto cultural y un alto impacto económico, ¿no? En ese sentido. Ese tipo de turismo entra cualquier tipo de manifestación turística masificada, dígase el turismo de sol y playa, en principales son centros turísticos de gran escala, dígase Cancún, Puerto Vallarta, Huatulco, Los Cabos, etcétera. Por otro lado está el turismo cultural, aquel enfocado hacia la parte de visitar grandes complejos o ciudades, ¿no? culturales. México tiene la fortuna de tener diversas ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad bajo el sello de Ciudad Patrimonio, dígase San Miguel de Allende, Guanajuato, Ciudad de México, Campeche, Oaxaca, que por la belleza estética que estos lugares tienen, pues tienen un alto impacto de turismo masificado. Así el turismo religioso, enfocado hacia la parte de las manifestaciones religiosas, el turismo negro, turismo sexual, vaya, todas esas clasificaciones que generan una situación masificada. La otra parte del turismo, que es el turismo alternativo, se desarrollan principalmente 3 tipos de turismo. Dentro del turismo alternativo tenemos al turismo ecoturismo, tenemos al turismo rural y tenemos al turismo de aventura, ¿no? 3 clasificaciones que son catalogadas como actividades turísticas de bajo impacto, ¿no? Que generan una derrama económica, sí, pero el daño hacia la parte de la comunidad, el daño hacia la parte natural, el daño hacia la parte, digamos, es transformación que la misma actividad turística te va dando, va a ser muy baja o va a ser muy poca. Respondiendo a tu pregunta y entendiendo esta parte, creo que la forma más fácil de poder viajar y tener no un daño en cualquiera de esos ámbitos que estoy mencionando, uno, es viajar de manera responsable, ¿no? Primero, hay un estatuto que lo marca la ONU directamente, que es la Carta del Turista Responsable, donde se marcan ciertos puntos que te dicen cómo comportarte en destinos turísticos. Uno, no apropiarte ni transculturalizar el lugar al que vas. 2, no tener algún tipo de participación o algún tipo de manifestación en contra de la cultura que se lleva en ese lugar. Generar el menor impacto posible hacia la parte de la comunidad. Respetar las leyes del país o al lugar a donde vayas, respetar la forma de pensar a donde vayas, no generar un daño que sea irreversible hacia la parte natural, y digo irreversible porque al final de cuentas el hecho de tener una actividad turística en un ámbito natural vas a sí o sí generar algún tipo de daño. Teniendo en cuenta todo esto, primero pues sí viajar de manera responsable, ¿no? Evitar en la mayor medida pues el turismo masificado, ¿no? Lugares, en este caso por decir, y hablando que es un destino que se presta mucho al concepto, la parte Venecia, ¿no? Que está totalmente gentrificado. Y que ya muchas veces los turistas no llegan, o ya no, bueno, llegan muchísimos turistas, pero ya la gente local no vive ahí por lo caro que puede llegar a ser y lo molesto que puede llegar a ser el turista. Entonces, uniendo todo eso, primero, pues obviamente tratar de evitar ir a lugares que sean altamente turísticos en una situación de masificación, ¿no? Respetar mucho las temporadas también es súper importante. A lo mejor si sabes que en Semana Santa Cancún va a estar lleno, para no hacer tanto daño en el destino, pues a lo mejor bajar un poquito la parte de las visitas, que aquí viene otra parte. Esos destinos viven de la actividad turística que se ocasiona, entonces el no visitarlos y que viven del turismo de masa, pues también generaría un impacto económico en ellos, ¿no? Entonces, uno, pues tratar en lo que puedas dejar de visitar esos lugares masificados, ver algunas otras opciones que puedas ocupar, refiriéndome a destinos en particular. 3, a lo mejor consumir productos mucho más locales, no llegar a esta parte de voy a ir a Oaxaca y en lugar de irme a comer al mercadito, me voy a ir a comer un McDonald's, ¿no? Que cambia un poquito, no es ir y consumir comida local, quedarte en hospedaje o métodos de hospedaje locales para apoyar a la parte de la economía de la gente, ocupar transporte local, y eso de alguna manera impactaría de manera positiva a lo que es la propia actividad, ¿no? Que tiene que ver con el turismo. Ok, y también dentro de este tema mencionabas el turismo cultural, que sin duda alguna es uno de los fenómenos más actuales, no sé si más actuales, pero sí es como muy específico para un tipo de público, ¿no? El turismo cultural. Y en este caso, bueno, pensando en cuestiones como la nueva escuela mexicana, conocer tu propio contexto o conocer el país, ¿no? En una primera instancia,
¿Qué recomendación darías para poder tener una experiencia mucho más cercana, por ejemplo, primeramente con nuestro contexto, ¿no? O sea, ser turistas dentro de nuestro propio contexto o comunidad? Primero, siempre yo los recomiendo, siempre contrata un guía, siempre. Porque no es lo mismo llegar, y vamos a poner como ejemplo, llegar a Teotihuacán, ¿no? Que lo tenemos muy cerquita de aquí de Texcoco, llegar a Teotihuacán y decir, wow, están bonitas las pirámides de Sol, la pirámide de la Luna, la calzada de los muertos, ver la pirámide de Quetzalcóatl. Ah, ok. Estéticamente están bonitas, o sea, es imposible decir no es impresionante la pirámide. Cambia. Pero ¿y qué más? Entonces, el aprendizaje va a venir, en primera instancia, hablando turísticamente, en el acercamiento que tengas con un guía certificado, ¿no? Por la NOM 08, la NOM 09, que estén especificados, que estén certificados justamente en este tipo de turismo, ¿no? Y que puedan darte la experiencia de explicarte qué es lo que están haciendo, en qué lugar estás, cómo lo estás viviendo, te van a explicar todo el contexto de lo que es el lugar, ¿no? Segundo, acercarte a la comunidad, acercarte a los prestadores de servicios locales. En lugar de irte a un restaurante, vete al mercado, vete a un puesto de comida informal. Acércate a comprar productos locales. Eso te va a enriquecer muchísimo más, porque es donde realmente aprendes qué es el destino, ¿no? Va por ese lado. Ok, muchas gracias, Antonio. Pues vamos a hacer un corte y nos vemos en unos segundos. Tokio, el destino de nuestra aventura, donde tradición y modernidad conviven. La ciudad que nos cambiará para siempre. Agosto 2026. Durante 6 días viviremos en el corazón de Tokio, hospedados en un hotel emblemático. 3 días de conferencias con ponentes internacionales y la oportunidad de descubrir una ciudad que respira innovación, disciplina y futuro. Un espacio para analizar cómo Japón inspira al mundo, con un modelo que transforma la manera de aprender y de enseñar. Un congreso único y una oportunidad exclusiva para quienes se atreven a vivir lo que pocos pueden contar. Descubre Japón. Sumérgete en sus templos, su innovación y su arte milenario. Una experiencia académica y cultural que transformará tu visión del mundo. Asegura tu lugar. Revisa todos los detalles en la convocatoria y aparta cuanto antes. Rumbo a Japón 2026. Tu camino hacia la titulación ahora tiene un destino. Un beneficio exclusivo de WEM. Conexión WEM Podcast. Para Universidad WEM, uno de los beneficios que tiene estudiar con nosotros son los congresos multidisciplinarios que se celebran no solamente en la zona centro de México, sino también en otros estados de la República. Y esto porque nos permite conocer y también empaparnos de estas realidades culturales tan diversas y tan ricas que se tienen en nuestro país. ¿Qué nos puedes decir, Antonio, en torno a estos congresos multidisciplinarios que se celebran, por ejemplo, en ciudades coloniales, ciudades más modernas, playas, algunos hasta en los bosques? ¿Qué nos puedes comentar de ello? Ok, ¿qué te puedo comentar? Que es una experiencia que aprendí aquí en WEM, ¿no? Nosotros aquí en Texcoco tenemos una frase, ¿no? Que es la WEM experiencia, que es un juego de palabras entre WEM y experiencia, la cual nos sirve justamente para marcar este tipo de acontecimientos, ¿no? Este tipo de eventos. Aunque bien sabemos que es parte de los procesos de titulaciones, nosotros tratamos de... No queremos que la gente se vaya nada más con esa parte, ¿no? Que es un mero trámite, sino queremos que vivan la experiencia con nosotros. Para muchos de nuestros alumnos, del alumnado que tenemos, es la única forma, a lo mejor, en la que tienen de poder salir y conocer estos destinos. Y no me refiero, a lo mejor, de un conocer, irlos a visitarlo, sino realmente conocerlo.
porque la experiencia es simplemente de trasladarte a este lugar, lo que puedas vivir del camino de tu casa a el destino en el que llegas, cuando llegas al hotel y tienes un tipo de recibimiento muy particular. Obviamente la parte enriquecedora que es el congreso como tal, los temas, la información, todas las actualizaciones que te pueden llegar a dar. Terminar el congreso, siempre, en todos los que tenemos aquí, se da un espectáculo, ¿no? Un show que es típico de la región. De manera particular, los que tuvieron la oportunidad de ir al Congreso de Ciudad de México, que llegó un grupo dancístico de danza prehispánica y que se veían espectaculares con sus juegos de plumas. Cuando fuimos a los que fueron al Congreso de Veracruz, que llegaran los sones jarochos y empezaran a bailar con todos. Cuando fueron Guanajuato, ¿no? Con la tuna que llegó tocando y así. El hecho de que estés comiendo comida típica del lugar o lo más típico del lugar, que esté un espectáculo visual que te lleva hacia la parte de la cultura es genial. Aunado a eso, pues están de alguna manera diseñados para que tengas algunos tiempos libres en los cuales puedas conocer el destino, ¿no? Ahorita, por decir, en el tour que hicieron en Colombia, ir a Cartagena y estar buscando y estar caminando por las calles de Colombia, conocer el Caribe colombiano, la comida colombiana, los que fueron a España, ¿no? Conocer todas las calles de Madrid, que muchos decían que se parecía a la Ciudad de México, pero vaya, todo eso te abre un panorama totalmente diferente de lo que es el mundo, ¿no? Y es a lo que nosotros queremos que los alumnos tengan acceso. Próximamente que viene el Congreso de Oaxaca o próximamente el Congreso de Cancún, el Congreso de Tokio, que son destinos turísticos internacionales, que son destinos que vale la pena conocer, vale la pena darte la oportunidad de conocer estos lugares, pero aunado a eso, vivir la experiencia, o lo que nosotros denominamos la experiencia, vivirla en esa está genial, ¿no? Sí. Porque aprendes algo, tienes un punto de vista de expertos en la materia y aunado a eso conoces el destino. Creo que eso es lo que vale la pena del Congreso. Dejemos de lado que es un trámite. Sí, lo sabemos. Lo que nos importa es que nuestro alumno viva la experiencia del destino y la experiencia de aprender. No, y que sin duda alguna, ya lo mencionabas muy bien al inicio de este bloque, le permite al alumno tener una experiencia mucho más rica y no solamente quedarse en este encuadre de que viene, aprende, toma sus clases y se va, ¿no? Incluso también la experiencia se enriquece porque van con amigos, porque van con familiares, porque están cumpliendo quizá un sueño en ese momento y me parece que, como lo dices, la buena experiencia, pues se vuelve todavía mucho más rica, ¿no? O va a tener más esta fuerza en el recuerdo del asistente. Imagínate tú como alumno de bachiller, como alumno de licenciatura, ¿no? Que te tocó en tu proceso el Congreso a España y fuiste. Te tocó ir a España con tus amigos, ya a vísperas de titularte. Todos los recuerdos que ese lugar te va a dejar. Imagínate que estás estudiando el doctorado, terminas y te tocó ir al Congreso de Oaxaca o te tocó ir al Congreso, ponle el nombre que quieras del destino de tu preferencia y culminar todos tus estudios y que, porque vaya, sabemos que el doctorado es la meca máxima de los estudios, ¿no? Y terminar todos tus estudios y que el recuerdo que tengas fue un congreso en Oaxaca, fue un congreso en Tokio, fue un congreso en Guanajuato. Wow, creo que la experiencia, y volvemos, la buena experiencia te lo da todo. Es una situación 360 que creo que todos los alumnos deberían de tenerla. Ok, te agradezco mucho, Antonio, esto que nos mencionas y comentas en torno a los congresos que ofrece Universidad UEM y que también son parte importante no de solamente una formación académica, sino de una formación de vida. Muchas veces también nos olvidamos que la educación va muy relacionada a nuestra existencia, a nuestro vivir y solamente lo reducimos al aprendizaje, ¿no? Y no a esta cuestión sensorial. Te agradezco mucho, Antonio, esta plática que hemos tenido. Muchas gracias, esperamos contar contigo en otras emisiones. Y bueno, a todos nuestros visitantes de Conexión UEM, les agradezco mucho que nos hayan escuchado, nos hayan visto y nos vemos en una próxima entrega.
Para nosotros es un honor celebrar este acto de apertura de la 15ª edición del Congreso Multidisciplinario de nuestra máxima Casa de Estudios, Universidad UEM Plantel Veracruz. Asistiremos a un programa de trabajo en el que tanto las conferencias como los talleres están preparados de manera perfecta, unísona, para poder presentar diversas aportaciones cuyo nexo de unión fundamental podría quedar resumido en el lema Desarrollo de competencias laborales y profesionales. Universidad UEM siempre ha trabajado por hacer cumplir su lema y hoy realmente lo celebramos con este congreso. Nuevamente agradecerles su apoyo, su asistencia y recuerden siempre insistir, persistir y jamás desistir. Bienvenidos a todos. Universidad de Excelencia Educativa México.